Bien, jóvenes, bueno, en esto no hay mucho que explicar. Esta es la portada, eh, nombre, número de cédula y grupo. La experiencia me ha dictado que muchas personas pues no conocen el número de grupo, está en la boleta que a ustedes le asignaron. No se preocupen, sino el día que ustedes entregan el proyecto yo les doy el número de grupo o me lo consultan ahí por un mensajito y yo se los mando, ¿verdad? O son el grupo uno o son el grupo 2, no se preocupen, ¿verdad? Eso después lo vemos. Otro aspecto importante, cuando estuvimos en la tutoría, fue que empezamos a desarrollar lo que era la plantilla. Esta es la plantilla para el proyecto uno, van a tener una para el proyecto 2 y van a tener una para el proyecto 3. Entonces, por ahí vamos bien. Esta quedó establecido que se entrega en la próxima vez que nos veamos el 14 de junio. Y ya lo que habíamos trabajado era que íbamos a anotarle números a cada una de las páginas que tenemos en esta plantilla de trabajo, recordemos. Entonces ya teníamos el 1, el 2, el 3, etcétera. Creo que llega como hasta el 10. Eso es para desarrollar la famosa tabla de contenido o el índice de este proyecto 1, que van a tener que hacerlo en el 2 y el 3. Ahora bien, jóvenes, esta tabla de contenido, especialmente para los de nuevo ingreso, ¿verdad? Las personas que ya han llevado otros cursos, pues ya saben cómo hacerlas, pero aquí la idea es anotar todas las partes que va comprendiendo el proyecto. Por ejemplo, acá el índice tiene que ir el nombre al lado izquierdo y el número de página al lado derecho. Y en este caso, para este proyecto, pues la página 1 sería la portada. Aquí está, portada, página 1. Tabla de contenido, la página 2, que es lo que tenemos acá. La introducción en la página 3 y ahí sucesivamente. Yo, como para hacer un ejercicio en la página 5, si yo me voy, la página que seguiría la 6, vamos a ver, disculpen ahí todo el desorden. Página 6 es la cuarta parte, la orientación académica. Entonces, ¿cómo hago yo eso? Aquí. Vamos a ver. Cuarta parte. La orientación académica. Yo lo escribí en dos rengloncitos. Eso está en cada página en las 6 veces. Entonces yo voy armando ahí ya mi tabla de contenido. Y así sucesivamente con cada una de las partes. Y eso, digamos, lo podemos hacer conforme vamos avanzando en el proyecto. Bien, jóvenes, recuerden que para desarrollar los proyectos, nosotros tenemos que irnos a lo que dicen las indicaciones en la orientación académica. Tenemos que seguir esas instrucciones. La plantilla es un instrumento que nos ofrecen para entregar ahí el proyecto. Ahí vamos a escribir. Pero las indicaciones las vamos a buscar en la orientación académica. Y poniendo el ejemplo de la introducción, nos dicen que la introducción debe indicar el tipo de trabajo, debe de indicar el propósito, debe indicar los objetivos y en términos generales actividades. Que todo eso tiene que ir en 4 párrafos y en una página. Tenemos que tener eso en cuenta. Y que toda la información que ocupamos para redactar esta introducción pues la encontramos en la parte de la descripción general de este proyecto. Bien, jóvenes, entonces les decía que en las indicaciones, en la orientación nos piden estos 4 aspectos para nuestra introducción. 4 párrafos, una página y que todo está en la descripción del proyecto. ¿Dónde está la descripción del proyecto? Aquí, después de cada título de cada proyecto viene la descripción. Y si nosotros estamos buscando, pues, el tipo de trabajo, aquí vamos a ver, ¿ves? Requiere que la persona estudiante conozca las características de la modalidad a distancia. Ese es un propósito
ya aquí tenemos un primer propósito que nos podría ayudar a hacer la introducción. Otro propósito, la adaptación, que el estudiante aprenderá a ser protagonista de su aprendizaje a través de diferentes medios. Eso podría ser otro propósito. Dentro de los mismos objetivos, y aquí nos empieza a hablar de dos aspectos muy importantes, la adaptación y la autorregulación. La autorregulación es la capacidad que tenemos todas las personas para adaptarnos a diferentes situaciones. Y eso, incluso los estudiantes a distancia. Hay que establecer algunas directrices para poderse adaptar y autorregularse, pero eso se logra. Ahora bien, aquí vemos también algunas partes de objetivos. Nos vuelve a hablar de la autorregulación, nos vuelve a hablar de un propósito de la educación superior, y ahí sigue hablándonos de las especificaciones de la orientación académica, lo importante de la orientación académica. Y entonces después, pues nos aparecen los objetivos del proyecto 1, y en los objetivos nos hablan de 5 aspectos: del impacto de la universidad, de las características de los requerimientos de la educación superior, el significado y la importancia de la orientación, aprendizaje y la adaptación. Si nosotros vemos estos 3 primeros objetivos, nos hablan de la adaptación al sistema de educación superior. Un cuarto objetivo nos habla de las características del proceso de aprendizaje, y un quinto nos habla sobre los derechos de autor, citación y referencias, que yo se los expliqué allá. Entonces, ¿cómo descifro esto yo? Bueno, aquí me dicen que la introducción, un primer párrafo, podría hablar del tipo de trabajo. ¿Cuál es el tipo de trabajo? Aquí nos lo dice. Descripción general del proyecto. No es una tarea, es un proyecto. Entonces, un primer párrafo debe hablar de que para esta asignatura se cumple con el desarrollo de varios proyectos o de 3 proyectos, para al final obtener la nota de promoción. En el caso de este primer proyecto, tiene un valor porcentual de 3 y un valor de puntos de 70. Eso podría ser un primer párrafo, ¿verdad? El propósito, que hay muchos, ¿ves? Menciona el propósito o propósitos, hay muchos, ¿verdad? Que el estudiante conozca las características de la modalidad de estancia, la estructura administrativa y académica de la UNED. Todos esos son propósitos, porque usted es lo que le están dando a conocer, que conozca el proceso de adaptación, que sea protagonista ¿verdad? De su aprendizaje a través y con el apoyo de los diferentes medios. Todos esos son propósitos que ustedes podrían utilizar. Y en cuanto a los objetivos, que sería el tercer párrafo, podríamos hablar en términos generales, para no copiarlos, de que en términos generales el objetivo de este proyecto es dar las herramientas iniciales para que el estudiante a distancia o educación superior inicie su proceso de adaptación a la educación universitaria. Entre otras cosas, conocer las características del proceso de aprendizaje, y finalmente conocer la utilización de los derechos del autor a través de la citación y las referencias. Eso sería como el tercer párrafo. Ahora bien, nos queda el párrafo final. ¿Cuál? Describe las actividades en forma general. ¿Cuáles son las actividades que se van a desarrollar, a menos para este proyecto número 1? Bien. Entonces aquí vemos que hay una primera parte en que nos va a acercar a la educación superior a través del conocimiento de las características de la educación, etcétera. Nos van a dar a conocer la orientación académica, vamos a conocer sobre lo que es el aprendizaje profundo, y a desarrollar o fortalecer nuestro conocimiento en el desarrollo y elaboración de citas directas y paráfrasis. Entonces, como verán, jóvenes, sí, toda la información que se requiere la tenemos en la orientación académica. Ahora bien, quise ser bien específico en esta explicación, porque las otras introducciones del proyecto 2 y el 3 es similar. Toda la información la van a encontrar
en la descripción del proyecto. Y entonces, haciendo esta buena, pues van a tener una base de cómo hacen las otras dos siguientes. Ahora, todo esto quise explicárselos en la primera tutoría. Eh, nos estábamos conociendo, estaba bastante, eh, ¿cómo se llama?, adaptándome al proceso. Por eso estoy tratando aquí de fortalecer el conocimiento que ustedes adquirieron y que tengan una mejor base para poder desarrollar esa introducción de la mejor manera. Cualquier consulta, con muchísimo gusto, en el momento que ustedes la envíen, yo la voy a atender. Bien, jóvenes, vamos a dedicarnos a la segunda parte, que recibe el nombre de mis primeros pasos en la U. Pues hay que hacer una lectura de la página 5 a la 13 de la unidad didáctica. Hay que redactar una reflexión sobre el impacto que tiene la entrada a la universidad para la vida de las personas. Que esa redacción no pase de una página, y que hay que integrar citas directas o paráfrasis. Eso lo vamos a ver en un momentito. Entonces, yo empiezo a hacer la lectura de la página 5 hasta la página 11 o 13, ahí la que ellos me estén refiriendo, ¿verdad? Creo que era la página 13. Y solo para manera de ejemplo, para hacer esto de las citas, si yo me voy aquí a la página 10, voy a encontrar una referencia para ver si logra ubicarlo aquí, que dice: enfrenta a la persona, eso sea en su primer año universitario, a presiones, conflictos, interrogantes, rupturas, cambios y nuevas responsabilidades propias de la vida adulta. Entonces esa es una buena cita directa que nos explica a nosotros sobre el impacto que tiene la educación superior, que de todos modos aquí nos dice que es exigente, rigurosa y compleja, ¿ves? Pero que genera crecimiento y madurez personal. Entonces aquí tenemos en solo este párrafo, igual que en todos, muchas características de la educación y el impacto. Pero lo que yo quiero aquí hacer es una cita directa y después una paráfrasis con esto que nos está diciendo el autor. Ahora, jóvenes, recuerde que el proyecto nos pide 2 citas directas o paráfrasis. Pueden ser 2 citas directas o pueden ser 2 paráfrasis o puede ser una y una, como ustedes gusten. Pero bueno, la idea es leer y desarrollarlo, o sea, es una paginita nada más. Ahora bien, ¿cómo hago yo esto de las citas directas? Una cita directa es tomar lo que dice el autor y copiarlo textualmente. Incluso si tiene errores, se copian. Entonces, digamos, yo estoy explicando ahí en esta parte sobre el impacto que tuvo la universidad y que desde que yo llegué me he sentido un poquito confuso, pero eso no significa que voy a renunciar, sino que yo voy a ponerle de mi esfuerzo para poder seguir adelante. Entonces yo digo, nosotros, ¿verdad? Como estudiantes de la educación superior, nos enfrentamos, comillas, a presiones, a conflictos, interrogantes, rupturas, cambios y nuevas responsabilidades. ¿Quién dijo esto? Esto lo dijo Brenes, disculpen la letra, Brenes Ocampo, en el 2018, que fue la fuente, en la página, ¿dónde estaba eso? La página 10. 10, cierro paréntesis. Entonces, estas palabras que yo dije le pertenecen directamente a Brenes y Ocampo, 2018, página 10. Si yo me voy ahí al Brenes y Ocampo, o sea, a la fuente que pertenece a él, aquí está, ¿verdad? Brenes y Ocampo, el libro fue hecho en el 2018, por ahí viene la fecha también, de ahí ustedes después la van a buscar, ahorita no la ubico, 2018. En esta fuente, en la página 10, está. Ahora, jóvenes, si yo lo que pretendo es hacer una paráfrasis, entonces la paráfrasis es decir con mis palabras lo que el autor dijo, manteniendo la idea principal. Entonces,
yo parafraseo lo que el autor dijo, ¿verdad? Ya no voy a decir lo que él dijo con sus palabras, sino con las mías. Entonces, nosotros como estudiantes de la educación superior nos enfrentamos a una serie de situaciones, tanto emocionales como personales, que nos obligan a hacer cambios en nuestras responsabilidades. ¿Quién dijo esto? Lo dijo Brenes y Ocampo, 2018, página 10. ¿Ves? Entonces, es similar a lo que dice aquí. Aquí está más específico, pero yo no estoy utilizando las palabras de él. Estoy tomando la idea de él y la estoy planteando aquí, de esta manera. Aquí, palabras como están en el libro, en la fuente. Aquí, con mis palabras, yo menciono lo que el autor dijo. Esto es una paráfrasis, esto es una cita directa. Se construyen de esa manera, esta va entre comillas y lleva la cita, esto es lo que llaman la cita. Esta no lleva las comillas, pero lleva la cita. ¿Por qué? Porque la información inicial, la idea principal, le pertenece a Brenes y Ocampo. Bien, jóvenes, voy a seguir un ratito más. Voy a explicarles esta tercera parte. Vamos a ver, sí. Y aquí lo que nos dicen es que hay que corregir, bueno, corregir ahí, ¿verdad? Hay que hacer la lectura de la página 14 a la 18. Ya yo les había explicado eso en el aula y hay que completar el cuadrito que viene ahí en la guía o la plantilla con base en 4 aspectos. ¿Ves? Son características, protagonismo de la persona estudiante, características de la educación a distancia, el papel de la persona docente y la relevancia de los medios y materiales. ¿Ves? Entonces hay que sacar 2 características de cada uno de estos aspectos, que en realidad, si nos vamos a la página 14, ahí van a aparecer todo. Van a aparecer los títulos. ¿Ves? Las características de la educación a distancia, ya yo se los he explicado. Ahí sacamos 2 aspectos. De hecho, solo voy a hacer ese, pero les voy a mostrar los títulos. ¿Ves? Por ejemplo, características de la educación a distancia. No es necesario asistir al aula. 1. Se dispone de la orientación académica como guía para el aprendizaje. Y eso está ahí, ¿verdad? Ahora, no me están planteando acá que lo trabaje con el formato APA. No me están pidiendo que agregue las citas y referencias. Entonces, no lo voy a anotar. Pero si fuera que me lo solicitan, entonces en cada uno de los cuadritos, si yo hice una cita directa, pues tengo que poner paréntesis, Brenes y Ocampo, 2018 y la página en que lo saqué, para que lo tomen en cuenta. Pero entonces este cuadro se llena con esa información, las características de la educación. Y después se sigue con el protagonismo de la persona estudiante. Se llenan en los otros 2 cuadritos que están acá. Eso les había explicado. El protagonismo seguiría el papel de la persona docente. Entonces aquí viene el papel de la persona docente. Sacamos 2 características. Y finalmente la relevancia de los medios y materiales didácticos. Yo hice la lectura, como ustedes han visto, todo el libro está bien marcado y entonces ahí yo todo lo extraje. Entonces, toda la información está. La idea es extraerla y agregarla, ¿verdad? No hacen falta citas muy grandes, son cortitas o textos, porque en realidad solo nos están preguntando características y como la ven acá, pues yo lo hice de esa forma y está bien. Bien, jóvenes, la cuarta parte lo que nos está pidiendo es que hay que definir la orientación, qué es la orientación académica. Entonces ahí vienen las indicaciones de qué es lo que debemos hacer. Y es definir lo que es la orientación. Ok, esa definición tiene que salir de la propia orientación académica y de la unidad o el libro de la asignatura. Y debe ser una redacción clara, una página, se utiliza el estilo APA, ya ustedes saben, citamos, parafraseamos, o ambas, digamos, como ustedes lo gusten. Ahora bien, si nosotros nos vamos a la orientación de la que le dieron a ustedes desde un inicio, desde que presentan la orientación, ahí viene, ¿ves? En esto y aquí viene mucha información sobre lo que es la orientación académica. Y ahí nos indica que es un documento oficial y ahí le van a explicar todo y ahí podemos sacar una cita o una paráfrasis.
¿verdad? ¿Quién hace esta cita o esta paráfrasis? Entonces, podemos hacerla así. Si fuera una cita textual, copiamos tal y como dice ahí, y la cita podría quedar entonces paréntesis, orientación académica, coma. Este es 2025, sí, ¿verdad? 2025, coma, página 3. Si fuera la información de acá, saco la información y ya hago la cita. Aquí está. ¿Ves? Si hago una paráfrasis, o sea, digo con mis palabras lo que se dice acá, igual le agrego la cita, solo que no le pongo comillas. Y si voy a utilizar el libro, pues hay muchísima información que habla sobre la orientación académica. Ahorita les explico. Ahora bien, si estamos utilizando la fuente, la unidad de la asignatura, hay mucha información, ¿ves? Como les decía, las orientaciones académicas de la asignatura. Entonces, por ahí uno busca en la página 27 y ya va a encontrar algunas definiciones que tienen que ver sobre eso. Inmediatamente se debe descargar un documento denominado la orientación, estos documentos, y ahí les explican, ¿verdad? Realiza el estudiante, contienen los diferentes componentes de las asignaturas. Entonces, de ahí se puede extraer una buena cita o paráfrasis, ¿verdad? Para que ustedes lo tomen en cuenta. Igual, si ustedes continúan leyendo ahí el libro, van a encontrar algunos aspectos que le siguen hablando sobre la orientación académica. Yo ahí me puse, como les digo, me pongo a ver y ahí yo encuentro toda la información, ¿ves? Entonces, y eso nos lleva a hacer esto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Leer un poquito, extraer una cita o dos citas directas o una cita directa y una paráfrasis para poder responder a eso que es la orientación académica. Un texto, una paginita, dos citas directas o una y una paráfrasis utilizando la orientación académica y el libro de la asignatura. Pero como ustedes ya pudieron observar, sí hay información para hacerlo. Bien, jóvenes, ya casi vamos terminando. La quinta parte lo que nos habla es sobre la aprendo a aprender. Y ahí nos solicitas hacer una lectura de la unidad, de la página 60, porque hasta la 67. Y dice que hay que redactar una reflexión de una página en donde expliquemos qué es el aprendizaje profundo. De nuevo, una página y nos vuelven a solicitar dos citas directas o paráfrasis o una y una. Con el estilo YAPA, ya lo tenemos, ¿verdad? Sabemos que hay que hacerle nombrar al autor a quien pertenece la información, ya sea que la utilicemos para hacer una cita directa o una paráfrasis. Les explico. Si nosotros hacemos esa lectura, lo que nos va a quedar es que el aprendizaje profundo, de acuerdo ahí a lo que uno va leyendo, pues no es aquel que uno estudia de memoria y simplemente como para resolver una situación a corto o mediano plazo, ¿ves? Porque es simplemente un aprendizaje superficial y de reproducción. Eso es de memoria, esto no es aprendizaje profundo. Las personas que trascienden ese enfoque de superficialidad, ¿verdad? Y obtienen un mejor rendimiento académico y mayores satisfacciones son las que han estudiado ese aprendizaje profundo por medio de esa estrategia de aprendizaje profundo. Entonces, ¿qué es eso? Pues la adquisición de conocimientos que propician la resolución de problemas y el mejoramiento personal. Es algo mucho más integral. Por eso le llaman aprendizaje profundo. Entonces, como ustedes podrán observar, hay muchas definiciones y comparaciones que tienen que ver con lo que es el aprendizaje profundo, para que ustedes lo tomen en cuenta. Incluso entre los mismos entrecuadros, por ejemplo, aquí hay una definición de lo que es el aprendizaje, que es un aprendizaje autorregulado, o sea, es un aprendizaje que a partir de la capacidad de la persona de poderse ordenar, puede lograr estudiar de manera correcta y eso alcanza o logra el aprendizaje profundo y analítico, o sea, es un proceso más allá de la memoria sobre diversos factores planteados, ¿verdad? Y aquí vienen algunas condiciones necesarias para el aprendizaje profundo: la motivación, el optimismo, la autoconfianza,
metas claras, alcanzables, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí vienen muchas definiciones para nosotros establecer o crear y elaborar esta reflexión de una página. Entonces, como ya ustedes observaron, la información está, lo que hay que hacer es practicar cómo hacer esa cita directa, que en realidad ese es el fondo de este proyecto uno, y cómo hacer esas paráfrasis, ¿verdad? Cómo definirlas y cómo darle mérito, el crédito a través de la cita de la información a quien pertenece, la información. La sexta parte lo que dice es que tenemos que describir los aprendizajes adquiridos, o sea, qué me dejó a mí desarrollar este proyecto, y de acuerdo a las instrucciones me indican que por cada objetivo del proyecto uno tengo que hacer un aprendizaje adquirido. Entonces, digamos, vemos que aquí nos habla sobre el impacto que tiene la entrada a la universidad. Yo puedo mencionar que lo que aprendí es a conocer sobre los impactos que tiene la universidad o que genera entre las personas de nuevo ingreso, lo que me ayudó a prepararme para que no me afectara mucho. Por ejemplo, aquí reconocer las características de los requerimientos de la educación superior a distancia. Entonces, con base en el desarrollo de este proyecto, yo pude conocer algunos aspectos que tienen que ver con la logística o la administración de lo que es la educación a distancia. Y así sucesivamente. También conocí sobre otro aprendizaje, la importancia de la orientación académica para saber los requerimientos de cada una de las asignaturas. Este, por ejemplo, acá en este otro, características del aprendizaje en la educación a distancia. Entonces logré conocer los aspectos más importantes, las instancias más importantes que ofrece la universidad para a los estudiantes puedan lograr con éxito cursar sus asignaturas y sus carreras. Y también desarrollé o fortalecí o conocí la forma en que se otorgan el derecho a autor una vez que utiliza uno sus fuentes de información por medio de las citas y las referencias. Y así sucesivamente, mencionar algo así con base en los objetivos, ¿verdad? Que se encuentran aquí en la página 19 para el proyecto 1. Y ya finalmente nos piden la lista de referencias, o sea, cuáles fueron las fuentes de información que yo utilicé para desarrollar este proyecto. Fueron dos. De hecho, aquí en la página 41 de la orientación académica tenemos la referencia, yo les había mencionado, del libro de la asignatura, Berencio Campo, 2018, Procesos y Estrategias. Entonces lo copian esto tal y como está. Es muy importante. Siempre es resaltar el nombre de unos 3 espacios del resto de la información. Eso le llaman sangría francesa. ¿Ves? En orden alfabético. Primero el de Brenes y Ocampo y la referencia de la orientación sería algo así como esto. ¿Ves? Universidad Estatal a Distancia 2025, orientación académica, procesos y estrategias para el aprendizaje a distancia, San José, programa de humanidades. Entonces ahí tenemos las dos citas que vamos, perdón, las dos referencias que ocupamos para este proyecto, para que lo tomen en cuenta. Muchas gracias.